Sura Al-Fatir, el originador. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Las alabanzas a Alá, que dio comienzo a los cielos y a la tierra, e hizo que hubiera ángeles mensajeros con alas dobles, triples y cuádruples. Él añade a la creación lo que quiere. Es cierto que tiene poder sobre todas las cosas. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. La misericordia que Alá dispensa para los hombres, no hay quien la impida, y la que Él retiene, no hay después de Él quien la libere. Él es el irresistible, el sabio. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Hombres, recordad la merced de Alá con vosotros. ¿Hay, aparte de Alá, algún creador que os dé provisión desde el cielo y la tierra? No hay Dios sino Él. ¿Cómo pues inventáis? وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Y si te dicen que es mentira, ya fueron tachados de mentirosos mensajeros anteriores a ti, pero a Alá vuelven todas las cosas. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hombres, es cierto que la promesa de Alá es verdadera, que no os seduzca la vida del mundo, ni os engañe el seductor, apartándoos de Alá. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Realmente Satán es enemigo vuestro, tomadlo como tal. Él solo llama a los de su partido a que sean los compañeros del Sa'ir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Los que se niegan a creer tendrán un durísimo castigo, pero los que creen y practican las acciones de bien tendrán perdón y una gran recompensa. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
إن الله عليم بما يصنعون. Pero ¿cómo va a ser aquel a quien la maldad de sus acciones le haya sido disfrazada de hermosura? Es cierto que Alá extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Que tu alma no se consuma en lamentaciones por ellos. Verdaderamente Alá sabe lo que hacen. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Alá es quien envía los vientos que mueven las nubes. Entonces las conducimos a una región muerta, y así, a través de ellas, devolvemos la vida a la tierra después de su muerte. Así será el resurgimiento. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Quien quiera el poder, todo el poder pertenece a Alá. Hasta Él sube la buena palabra y la acción recta la eleva. Los que traman maldades tendrán un durísimo castigo. Su maquinación será aniquilada. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Y Alá os creó a partir de tierra y luego a partir de una gota de esperma, haciéndoos después en parejas. No hay hembra preñada ni parturienta que Él no lo sepa. Y no le prolonga la vida a ninguna criatura, ni se la acorta sin que esté en un libro. En realidad, eso es simple para Alá. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Y no son iguales las dos extensiones de agua. Una es agradable, dulce y adecuada para beber, mientras que la otra es salada, salobre. Pero de ambas coméis carne fresca y extraéis joyas que os ponéis. Y ves la nave surcar las olas para que podáis buscar parte de su favor y podáis así agradecer. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Hace que la noche penetre en el día y que el día penetre en la noche. Y ha sometido el sol y la luna a su dominio.
cada uno de los cuales gira hasta un término fijado. Ese es Alá, vuestro Señor. A Él le pertenece la soberanía, mientras que los que invocáis aparte de Él no poseen ni la piel de un hueso de dátil. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Si los llamáis, no oirán vuestra llamada, y aunque pudieran oírla, no os responderían. El día del levantamiento renegarán de que los hubierais invocado, asociándolos con Alá. Nadie como uno que conoce hasta lo más recóndito podrá informarte. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Hombres, vosotros sois los que necesitáis de Alá, mientras que Alá es rico, en sí mismo alabado. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. Si quiere, puede quitaros de en medio y traer nuevas criaturas. وما ذلك على الله بعزيز. Eso no es difícil para Alá. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Nadie cargará con la carga de otro, y si alguno, agobiado por el peso de su carga, le pidiera a otro que se la llevara, nadie podría llevarle nada, aunque fuera un pariente cercano. Tu advertencia solo le sirve a quien teme a su Señor sin verlo y cumple la oración. El que se purifica solo lo hace por su bien. Hacia Alá se ha de volver. وما يستوي الأعمى والبصير. Y no es el ciego como el que ve. ولا الظلمات ولا النور. Como no son las tinieblas iguales a la luz. ولا الظل ولا الحرور. Ni es la sombra como la solana. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Ni son iguales los vivos a los muertos. Es verdad que Alá le hace oír a quien Él quiere, pero tú no puedes hacer que los que están en las tumbas oigan. إن أنت إلا نذير. Tú no eres más que un advertidor. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Es cierto que te hemos enviado con la verdad para dar buenas noticias y para advertir. No ha habido ninguna comunidad por la que no haya pasado un advertidor. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Y si dicen que es mentira, ya lo hicieron sus antepasados, a quienes llegaron sus mensajeros con las pruebas claras, las escrituras y el libro luminoso. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Después castigué a los que se negaron a creer, y cómo fue mi reprobación. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ¿Es que no ves que Alá hace que caiga agua del cielo y con ella hacemos que salgan frutos de diferentes colores? ¿Y que hay montañas de vetas blancas y rojas, de matices distintos y hasta de un negro oscuro? ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Y que los hombres, las bestias y el ganado también son de distintos colores. En realidad, solo temen a Alá aquellos de sus siervos que tienen conocimiento. Es cierto que Alá es poderoso, perdonador. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Los que leen el libro de Alá establecen la oración, el salat, y gastan de lo que les proveemos en secreto y públicamente, esperando un negocio que no tiene pérdida. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Para que les pague la recompensa que les corresponda y les aumente su favor. Es cierto que Él es perdonador, agradecido. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Y lo que te hemos inspirado del libro es la verdad que confirma lo que había. Alá tiene pleno conocimiento de sus siervos y los ve. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Después hemos dado en herencia el libro a aquellos de nuestros siervos que hemos elegido, y entre ellos unos serán injustos consigo mismos, otros se mantendrán en el término medio, y otros, con permiso de Alá, se pondrán por delante en acciones de bien. Ese es el gran favor. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Los jardines de Edén
en los que entrarán. Allí serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y vestirán de seda. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Y dirán, las alabanzas a Alá, que nos ha quitado todo pesar. Es verdad que nuestro Señor es perdonador, agradecido. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Quien ha hecho lícita para nosotros la morada de la permanencia, gracias a su favor. En ella ni la fatiga ni la incapacidad nos afectará. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Pero los que se niegan a creer tendrán el fuego del infierno, Yahanam. No se acabará con ellos permitiéndoles morir, ni se les aliviará su tormento en nada. Así pagamos a todos los desagradecidos. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Estando en él, gritarán, Señor nuestro, sácanos y obraremos con rectitud, y no como hicimos antes. ¿Acaso no os concedimos una vida larga en la que pudiera recapacitar quien lo hiciere? ¿Y acaso no os llegaron advertidores? Así pues, gustad, no habrá nadie que defienda a los injustos. Inna Allah alimu ghaybi as-samawati wal-ard. إنه عليم بذات الصدور. Es cierto que Alá conoce el no visto de los cielos y la tierra. Realmente, Él sabe lo que encierran los pechos. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Él es quien nos hizo representantes suyos en la tierra. Así pues, la incredulidad del que se niegue a creer irá en contra suya, y la incredulidad de los que se nieguen a creer no hará sino hacerlos más despreciables para su Señor, y la incredulidad de los que se nieguen a creer no hará sino aumentarles en perdición. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Di, ¿os habéis fijado en esos que vosotros habéis asociado, esos que invocáis aparte de Alá? Mostradme aquello de la tierra que han creado. O si tienen alguna participación en los cielos, o si les hemos dado algún libro y tienen alguna evidencia de ello. Pero no.
Los injustos no hacen sino prometerse unos a otros un engaño. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. En verdad, Alá sujeta los cielos y la tierra para que no decaigan, y si tuvieran algún declive, nadie más allá de él los podría sujetar. Es cierto que Él es el indulgente, el perdonador. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Y juran por Alá con los juramentos más solemnes que si les llega algún advertidor seguirán la guía más que cualquier otra comunidad. Sin embargo, cuando les ha llegado un advertidor, no han hecho sino crecer en rechazo. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Con soberbia en la tierra y tramando con maldad. Sin embargo, el mal que traman no hace sino rodear a sus propios autores. ¿Acaso esperan que les ocurra algo distinto a lo que fue la constante de los que les precedieron? No encontrarás nada que pueda cambiar la práctica constante de Alá, ni encontrarás nada que la altere. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ¿Es que no van por la tierra y ven cómo acabaron los que hubo antes de ellos? Eran más fuertes en poderío, pero no hay nada que se le resista a Alá, ni en los cielos ni en la tierra. Es cierto que Él es conocedor, todopoderoso. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Si Alá tomara en cuenta lo que los hombres se buscan, no dejaría sobre su superficie un solo ser viviente. Sin embargo, los demora hasta un plazo fijado. Pero cuando les llega su plazo, realmente Alá ve a sus siervos.